nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hebreos 12 dice, y aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios quiere que las cosas inconmovibles de nuestra vida estén cimentadas, estén fortalecidas, como decir, las armas poderosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, como son la oración, el ayuno, la intercesión, la alabanza, la adoración, la sangre de Jesús, usar el nombre de Jesús y tomar nuestras armas y ir a la guerra y estar preparados para ir a la guerra, porque no podemos ir a la guerra si no estamos preparados, porque seguro que vamos a recibir muchas bajas. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nos despojemos de toda religiosidad. Diga conmigo, religiosidad. Parece mentira, ¿no? Pero es así. Muchos han pasado de una religión a otra religión, hermanos. Dios no quiere religiosos. Ya fuimos muchos años religiosos. Dios quiere tener intimidad contigo, que tú vivas una relación, no una religión, de intimidad con Él. Entonces, amado, la mediocridad y la tibieza que nos trae la religiosidad no nos sirve para nada, porque Dios dice claramente que a los tibios los levantaré, dice, ¿no? ¿Qué dice? Los tibios los vomitaré, dice. Los vomitaré. No dice que va a levantarnos, va a decir que los va a vomitar, porque no va con el reino. Todo, hermano, esto es importante y vamos caminando. Y cuando la iglesia o nosotros no estamos siendo conscientes de lo que somos en el cuerpo de Cristo, de lo que somos en la iglesia de Jesucristo, entonces Él va a hacer todo para que nosotros entendamos que nosotros no somos cualquier persona. Usted, mi hermano, no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, es un príncipe. Y si usted es un príncipe, pertenece a la realeza de Dios. Entonces, amados hermanos, muchos no son conscientes de eso. Dios estaba hablándome allá en Brasil, ahora que estábamos estrenando nieta y llevando a nuestra hija, a nuestra nieta, una mayorcita, a todo el colegio, todos los días, porque teníamos que organizarnos para ayudarla en esos primeros semanas a nuestra hija. Dios estuvo hablando fuerte sobre estas cosas. Un día utilizó un siervo que vino y nos visitó a nuestra casa y pasamos toda una tarde orando. Estábamos intercediendo por la hermana Beatriz, estábamos intercediendo por toda la iglesia. Y todo ese día el Señor estaba ministrando nuestros corazones y fuimos muy bendecidos. Pasamos hasta el final de la tarde orando. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que hemos sido llamados para ocupar un lugar en el linaje escogido de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa de Dios, pueblo adquirido de Dios, que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y usted es un rey y usted es un príncipe de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si, hermanos, no somos conscientes de eso, es hora de que usted se sacuda los zapatos y entienda cuál es su llamado en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, parece que el Señor tiende a sacudirnos. Por eso, en estos momentos, para que asumamos ese desafío. Y como dice Romanos 8:28, aún en las pruebas, en las enfermedades, que para nadie, por supuesto, para nada son de buen, vamos a decir, de bendición, sino ocasión de más bien de temor, de tristeza. Dios ahí está, inclusive para usar esas circunstancias para bendecirnos. Como dice Romanos 8:28, que dice: y aún todas las cosas que dice la palabra vienen a bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, amados hermanos, parece que Dios, entonces Él nos ayuda con estas cosas para ir creciendo. Y yo, sin temor a equivocarme, lo compartí el otro día en la noche, en el culto de la noche del domingo pasado, una palabra que Dios
hizo un rema en estos días, en este tiempo, por las dificultades y por todo lo que está sucediendo, pues promoviéndose la unidad, arreglando lo inconmovible para que lo conmovible salga y establezca lo inconmovible. ¿Sabe qué, hermano? Estaba diciéndome algo y se lo digo a usted: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria a Dios. La gloria postrera, como dice Ageo. Ageo capítulo 2 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La paz, hermano, es lo que todo el mundo anhela. Si usted va y habla con Slim, el hombre más millonario, el mexicano más millonario del mundo, o Bill Gates o cualquiera de ellos, ¿qué es lo que más desearía tener? No es plata, no es nada, porque son los más grandes, pero ellos lo que anhelarían seguramente es tener paz. Y esa paz solamente la da ¿quién? El príncipe de paz. Y el príncipe de paz, la Biblia dice que es un hermano mayor que va delante de nosotros. Y usted forma parte de ese principado, usted forma parte de esa realeza, y nosotros tenemos eso. Hermano, Dios está preparando a la novia. Y la novia tiene que ser bien arreglada, porque el esposo viene. ¿Quién me dice cuál es el esposo? ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Jesucristo viene a recoger a la esposa, y la esposa es la iglesia, y tiene que estar preparada, tiene que estar adornada, tiene que estar perfeccionada, como dice. Y yo quiero, hermano, la obra que empezó Dios en nuestras vidas tiene y va a ser perfeccionada. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesucristo. Entonces Dios quiere un cambio radical de perspectiva de nuestras vidas, amados hermanos, un replanteo de nuestra posición en Cristo. Hasta yo diría, Dios quiere para toda la iglesia, para todos nosotros, yo el primero, una reingeniería espiritual, donde nosotros entendamos y nos coloquemos ante las expectativas de lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros. Hermano, ¿cómo está nuestra vida de intimidad con Dios? Es una primera pregunta que yo me hacía mientras Dios me daba este mensaje. ¿Tenemos verdaderamente intimidad verdadera con Él? ¿O solo cuando le estamos pidiendo algo y estamos doblando nuestras rodillas porque tenemos un aprieto o una necesidad? ¿O cuando tenemos una lucha? ¿Será que tenemos y cultivamos una vida de intimidad con Dios? Amados hermanos, la Biblia nos insta, nos anima. Y uno de los libros más fascinantes que yo encuentro en la Biblia, que me ayuda a entender cómo Dios anhela tener intimidad con nosotros, es el libro del Cantar de los Cantares. Amado, cuando dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma y no lo hallé. Está hablando, amados hermanos, de la esposa buscando al esposo. Por las noches salí por las calles buscando al que ama mi alma y no lo hallé. Por las noches salí, me encontré con los guardias, me encontré por todas partes, tampoco lo hallé. Pero después, como diciendo, de insistir, de buscar esa intimidad con el amado, encontré al que ama mi alma. Hermano, esto es figura de que Dios anhela tener intimidad con nosotros, contigo, conmigo. Hermano, no solamente en los cultos, no solamente en los momentos de oración. Él quiere siempre tener esa intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Amado, habéis visto al que ama mi alma. Apenas hube pasado un poco y lo hallé al que ama mi alma, dice, y lo así, lo tomé y no lo dejé. Amado, cuando nosotros entendemos que una de las cosas que Dios anhela más es que tengamos intimidad con Él, tu vida va a cambiar radicalmente. Tu vida va a dar un vuelco, hermano, de una manera que usted no va a entender y solo va a querer
tener cada vez más intimidad con el amado de tu corazón, de tu alma. Hermano, no existe un mejor lugar. No existe un mejor lugar que al lado de este amado que le estoy hablando, que es el amado Jesús, nuestro amado Dios, que Él está ahí. Cada vez que nosotros lo buscamos con un corazón sincero, no religioso, no por rutina, Dios quiere que tú lo busques como si fuera la última vez que lo estás buscando y que lo anheles, y Él se va a manifestar en tu vida de una manera poderosa. Amados hermanos, ¿tenemos fe que agrada a Dios? ¿Será que estamos viviendo un evangelio de poder? Es una pregunta. ¿Será que tu testimonio está provocando efectos que transforman a las personas de tal manera que hayan personas que se acerquen a ti y te digan: yo quiero eso que vos tenés, yo quiero eso que tú estás viviendo, porque lo veo en tu cara, porque lo veo en tus ojos, porque lo veo en tu manera de ser, lo veo en tu testimonio, lo veo en tu familia, lo veo en todos y cada uno de aquellos que te rodean? ¿Será que tu fe, será que tu testimonio está provocando eso, amados hermanos? O tal vez estás viviendo la sequedad, el desánimo, la depresión, la opresión, el decaimiento. Estás tentado a lo malo. ¿Será que si tú estás pasando eso, depresión, opresión, debilidad espiritual, si tú estás pasando tentación, hay un diagnóstico que nunca falla? Y es lo primero que yo pregunto a cada persona que viene y me dice: pastor, estoy mal, no puedo salir de esto. La primera cosa que yo le digo: hermano, ¿estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? La segunda cosa que pregunto, hermano: ¿estás ayunando? Porque, hermano, nosotros estamos en contracorriente. Nunca te olvides, las fuerzas del mal están levantadas para irse en contraposición de la iglesia, y nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos las armas espirituales, que son las únicas que nos van a poder ayudar a defendernos y a enfrentar este tipo de situaciones que todos y cada uno de nosotros puede pasar. Amados hermanos, el diagnóstico, si no estás orando, hermano, es grave. Porque ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos dice: no es más bien el ayuno, y hablando del ayuno, que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar de ir a los quebrantados, y escuche bien, y rompáis todo yugo. Hermano, la oración y el ayuno no son delegables a nadie. Usted no puede delegar. No son opcionales para tu vida, entiéndelo. No son opcionales. Todos tenemos que participar del ayuno y oración. Hermano, yo voy a glorificar, ya estoy glorificando, porque sé que esta es una iglesia obediente, estoy proclamándolo. Hermano, usted no tiene que venir solamente a los cultos de domingo. ¿Sabía usted? Si alguien no se lo dijo, se lo digo yo. Sabe que usted tiene que venir también a los ayunos, porque el ayuno es para soltar toda atadura, dice. Soltar toda atadura. ¿Cuántas veces vamos caminando en el trabajo, en la familia, y hay ataduras que nos están impidiendo que fluya la paz, el gozo, la alegría? Nos dice que también es para romper todo yugo. Hay personas que, si viéramos lo espiritual, van caminando con yugos porque están presos de muchas cosas. Algunos presos de la televisión, otros presos de la telenovela, otros presos de compulsiones de comer, otros presos. Yugos que solo con el ayuno y la oración, hermano, se rompen. Mi corazón se pone muy triste cuando vengo a los ayunos y veo tan poca gente aquí, hermano.
Eso tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que cambiar, hermano, porque el ayuno y la oración, primero que nada, es para tu propio beneficio. Primero que nada. Y el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, se lo desayuna. Satanás no tiene misericordia. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y, hermano, si no te ve en el suelo, él no va a parar. Y nuestras armas son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de toda fortaleza que se levante, toda altivez, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cuando estamos en el poder de la oración y del ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, el ayuno en esta iglesia nunca más va a ser opcional. Si usted quiere, si usted siente, eso no va a existir más, hermano, porque no es delegable. El ayuno es una necesidad. Así que te animo. Desde este próximo jueves te necesitamos. Tus pastores te necesitan. Necesitan de tu clamor. Pastor Rolando, pastora Beatriz, ¿cuántas veces a tiempo, afuera de tiempo, te ha dado de su tiempo? Quizás ellos dejando de interceder, de orar por sus propias necesidades para atenderte a ti, para atenderme a mí. Y ahora que está pasando lucha, está contando con tu oración, está contando con tu ayuno verdaderamente, hermano. Está contando con tu apoyo ahora que a él necesita el apoyo. Hermano, es tiempo que dejemos la religiosidad y el comodismo y salgamos de la zona de confort. De recibir y recibir. Hermano, es tiempo de que nosotros aprendamos a dar, en lo espiritual me refiero. Hermano, a dar de tu tiempo, de tu intercesión. Me gozo mucho en las cadenas que se han levantado de oración. Lo he dicho a un comienzo, Dios va a transformar esta situación de lucha para una gloria postrera mayor, mejor. Pero es necesario que tu iglesia despiertes. Tú que duermes, despierta, y la luz de Cristo te alumbrará. No solamente será un beneficio para ti, será beneficio en este tiempo también para la obra de Dios, las naciones. Necesitamos levantarnos en oración, hermano, porque Satanás se ha levantado en toda la tierra. Y si usted no me cree a mí, pues agarre los medios de comunicación y vea lo que está pasando. Cristianos como tú y yo, hermano, simplemente por hacer su decisión por Cristo, hermano, son degollados en sus primeros meses de entregar su vida a Cristo. Son degollados, son fusilados, son asesinados como perros. Hermano, no esperemos, como me lo dijo una misionera iraní, que un día estaba en casa y que llevamos a un grupo casero de mi hija Priscila, para que ella dio su palabra y su testimonio. No esperemos, y ella nos dijo, no esperen que se acaben las libertades para reunirse, para orar, para hacer ayuno, porque así vivíamos en Irán hace unos años atrás. Y de la noche a la mañana cambiaron las cosas. Se implantó un gobierno donde todo aquel que oraba o pronunciaba el nombre de Cristo iba preso. Y muchos morían y muchos eran asesinados. Y a muchos se les aplicaba la ley de la fuga solo por no negar a Cristo y decir que son cristianos. No esperemos, hermano. Es el tiempo que la iglesia necesita levantarse en un clamor, en una oración, pero no unos cuantos. No solamente aquellos que líderes. Yo no soy líder, dice algunas personas. ¿Ha escuchado eso? Yo escuché a una persona, yo no soy líder. Que vayan los líderes. Querido hermano, Dios no te va a preguntar si vos eras líder, si eras pastor o te va a preguntar si eras creyente de verdad. Y si tú hacías
y realmente las obras que debe hacer un creyente: misericordia, de amor, de intercesión, de fe, de intimidad con Dios. Amados hermanos, ¿cómo está tu vida en la lectura de la palabra? La palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, dice la Sagrada Escritura. Si usted no está leyendo la palabra, entonces, hermanos, vamos a crecer raquíticos espirituales. Y al primer momento de la prueba usted va a estar temblando las choquizuelas, como dicen, y no va a saber qué hacer. Los días son malos, tenemos que estar preparados. Las fuerzas del mal se han levantado. Hermano, por un lado las fuerzas del bien también se han levantado. La batalla de Armagedón está en gestación, por si usted no lo sabe. El Señor viene pronto. Si usted no ve las señales de todo lo que está ocurriendo en el mundo, vendrá persecución sobre los cristianos. Está pasando. Vendrán terremotos, el amor de muchos se enfriará. Hermano, están sucediendo las cosas. La ciencia aumentará. Los chips ya se han sido puestos en Estados Unidos, en México, ahora en Brasil. Está la presidenta también ya empezando a poner el famoso chip que se va a meter todas las personas que van a tener. Hermano, todo se va a cumplir a cabalidad. Y si usted no lo cree, lea la Biblia, que es útil para enseñar. Y solamente va a haber de que centurias antes, solamente en la muerte de Jesucristo, más de 32 profecías se cumplieron. Todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido perfectamente. Entonces es un tiempo, hermano, que tenemos que asumir nuestra realeza, asumir nuestra autoridad delante de Dios. Y lo que Dios dio a la iglesia no podemos nosotros dejarlo a un lado. Hay algunos que, hermano, tienen mentalidad de huérfanos cuando son príncipes. Tienen mentalidad, hermano, de mendigos cuando son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, así a veces estamos caminando. Hermano amado, es un tiempo donde Dios está llamando para que te quites el glaucoma de tus ojos, la ceguera espiritual, y no andes más a tropezones. Y la palabra de Dios que dice que es lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Tú puedas agarrarte de la palabra de Dios para que no desfallezcas en el momento de la prueba. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, estoy hablando de la palabra de Dios, del Santísimo, es la inteligencia. Hermano, si tú quieres ser inteligente, tienes que leer la palabra, si no serás, decía un amigo puertorriqueño, serás bruto, decía. Lee la palabra de Dios. Es el tiempo de que te pongas. Pastor, pues usted no sabe cómo es mi trabajo. Usted no sabe cómo yo salgo hecho bolsa. Usted no sabe que no tengo tiempo de nada. Estoy preocupado de esto. Entonces estás haciendo más cosas de las que deberías hacer si tú no tienes el tiempo de leer por lo menos 10 minutos la palabra. Estás haciendo más cosas de las que Dios te pidió que hicieras. Hermano, la palabra de Dios dice: el que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. El que no junta, desparrama. Hermano, tenemos que caminar juntos, unidos, más que nunca en este tiempo, en comunión. Amados hermanos, Dios quiere que entremos a nuevos niveles de autoridad y de poder. Esta mañana quiero desafiar a la iglesia a entrar a estos nuevos niveles de autoridad y de poder en el Espíritu Santo que Dios ha delegado sobre ti. Estaba consultando en el diccionario quiénes eran los celotes. Los celotes, por si no lo sabía, hermano, era un movimiento político nacionalista en los tiempos de Jesús. Era un grupo de resistencia de lo más radical que ellos esperaban. ¿Sabe qué?
luchaban contra la opresión y el dominio romano que había en Israel en ese entonces. Los celotes, la palabra celote viene de celo, eran celosos con lo que Yahvé les había dado, les había otorgado. Y de pronto viene un imperio que hace lo que quiere y que son los dueños del país. Los celotes nunca se rindieron y fue el ala más beligerante y valeroso de aquellos tiempos, que se sumó y se puso en lucha para confrontar a los romanos. Eran hombres dispuestos a morir por la causa de la libertad de Israel. Amados hermanos, David Gibbons, un autor que me gusta mucho, utiliza acertadamente a los celotes para identificar a una nueva generación de cristianos, pero de cristianos que buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y nunca jamás apartarse y sacrificar todo en su vida en razón de la perla de gran valor. ¿Usted sabe cuál es la perla de gran valor? El reino de Dios. La Biblia también nos habla en otro pasaje que un hombre que encontró un tesoro en un terreno fue corriendo, vendió todo lo que tenía y vino y compró ese terreno donde había ese gran tesoro. Eso es el reino de Dios, hermano. Tiene que estar en primer lugar porque nuestros días son pasajeros en la tierra. Mañana no estamos más aquí. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Y si no nos preparamos ahora, ¿cuándo, hermano? Eso es lo que digo a mis levitas y digo a todos los adoradores que están buscando a Dios. Hermano, ¿qué vamos a hacer en el cielo? No va a haber evangelismo, no va a haber grupos pequeños, no va a haber, pero sí va a haber la adoración. Y si tú acá en la tierra no te entrenas a adorar al Señor, a orar, a tener intimidad con Él, hermano, no vas a calificar para entrar al reino de Dios. Es ahora en la tierra. Por eso, hermano, te animo que vengas al culto de ayuno, al tiempo de ayuno con hermana Ana María, pero también te motivo para que vengas al tiempo que es una vez por semana donde nos reunimos a adorar al Señor. Te animo. Entonces, amados hermanos, debemos tomar sobre sí la propia cruz cada día y caminar en pos de Jesucristo. El que no quiera perder su vida, dice, la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, éste la hallará. Me viene a la memoria William Wallace, de 34 años, escocés. Él murió torturado por ser fiel a la libertad y traer libertad al pueblo escocés. Si usted vio la película de Mel Gibson, usted va a saber lo que ha sido, lo que sufrió este líder que nunca tiró la toalla. Y aunque empezaron a cortarlo aquí, a cortarle acá, a sacarle las vísceras en vivo, le dieron la oportunidad de cortarle la cabeza de un solo saque, pero él dijo: no, voy a sufrir todas las penalidades para que se sepa que un día en Escocia va a haber libertad y que nosotros no vamos a negarlo. Hermano, Dios nos está llamando a grandes sacrificios. Hombres como ellos, sin ser cristianos, ellos tenían una vocación libertaria. Entonces desafiaron la gravedad de lo normal. Lo normal y lo imperativo es que estemos bien, que seamos prósperos, que la iglesia muchas veces se va acomodando en la zona de confort. Eso, hermano, tenemos que empezar a replantear nuestra posición como siervos, como hijos y además como príncipes que somos. Amados hermanos, no hemos creído, pero yo lo que digo, ser un celote es una invitación para algo radical, es para morir, es una decisión extravagante. Entonces, hermanos, la vocación, por eso es que vale mucho más que la ocupación. No importa en que estés ocupado, pero ¿cuál es tu vocación? Si realmente tienes convicción de lo que eres. Yo no voy a salir contento esta mañana si usted no entiende y no sale totalmente confiado en lo que usted es, hermano amado. Dos preguntas solamente que yo
quiero hacerle y que usted se las conteste. Si las fuerzas malignas del universo hicieran una estrategia para paralizar las fuerzas más potentes de la tierra, ¿a quiénes creen que atacarían? Estoy hablando de las fuerzas malignas de Satanás. Si se pusieran de acuerdo para atacar a alguien, ¿a quién cree usted que atacarían? ¿Alguien me puede decir acá? ¿A quién atacarían? A usted mismo, a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad y el poder, y nosotros somos potencialmente los adversarios que podemos destruir las fuerzas del enemigo, las fuerzas de maldad, hermano. Entonces, por eso que es importante que usted sepa eso. Amados hermanos, todos recibimos un favor sobrenatural como herencia. Está en nuestra genética, está en nuestro ADN. Nuestro destino es ver fluir la belleza, los milagros de Dios, las transformaciones de las familias, de las ciudades, de las comunidades. Lo estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? Sí que lo estamos viendo, hermano. Vamos avanzando, vamos adelante. Usted forma parte de las ondas agitadas que forman la iglesia, hermano de Dios. Y estamos viviendo épocas electrizantes. No puede estar usted distraído ahora. El reloj de Dios está avanzando y sabemos que Él está a las puertas. La segunda pregunta: ¿sabe usted cómo están las fuerzas? ¿Sabe usted cómo esas fuerzas malignas buscan impedir de que usted pueda cumplir su destino? ¿Sabe usted cómo es? De una manera muy solapada. Ellos no te van a confrontar directamente. ¿Saben qué es lo peor? Que en nuestra propia zona ellos te van a convencer de cómo derrotarte, cómo desanimarte. El enemigo quiere que usted crea que está haciendo algo muy importante y significativo. Y tal vez no es nada lo que estamos haciendo, hermano. El enemigo quiere saber que lo que tú estás haciendo en tu ministerio, en tu pilar o en tu área es lo más importante, y con eso ya podemos patear la luna, hermano. Usted ahora mismo puede estar practicando una forma de religión si usted está viviendo eso. Porque Dios quiere celotes. El Señor quiere gente que esté dispuesta a ir mucho más allá. El Señor en este tiempo nos está llamando para ir y colocarnos y usar la autoridad que Él nos ha dado para engrandecer su reino. Y si nosotros no somos conscientes de eso, hermano, estamos fallando y estamos siendo simplemente una iglesia destituida de poder. Tal vez una musiquita esté sonando en tu oído ahorita lo que yo digo, pero es una melodía desafiante. Es una sensación que a lo mejor Dios te está poniendo ahorita de que hay algo errado todavía que tenemos, pero que tenemos que cambiar. Amados hermanos, yo no he venido simplemente para endulzar los oídos a las personas. Yo creo que la labor de los pastores, más que nada, es decir la verdad de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es establecer el reino, es compartir. No hemos venido a juzgar a nadie. El único que juzga es Dios. No hemos venido a hacer el papel del Espíritu Santo, pero hemos venido a orientar a la iglesia. Y este es un tiempo donde la iglesia se tiene que poner las armas espirituales. Y tenemos que salir adelante. Porque el enemigo nos devora si nosotros no andamos como las 5 vírgenes prudentes que estaban con sus lámparas llenas de aceite. Pero habían otras 5 que estaban, ¿cómo estaban? Sin aceite, dormiladas. Eso no es figura del mundo. Cuando habla de las 5 vírgenes imprudentes, no hablaba del mundo, habla de la iglesia. Donde hay iglesias que están dormidas. Hermanos, tenemos que despertar a ese tiempo. Dios quiere que nos levantemos. Entonces, amados hermanos, usted no fue creado para vivir una vida normal. Wow, ¿qué está diciendo el pastor Charles? No fue llamado para vivir. Lo normal está allá en el mundo.
Lo normal es no orar, porque orar es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ayunar es sobrenatural. Entonces no hemos llamado, la gravedad nos va a decir que si yo salto acá, bueno, voy a saltar acá, hermano, pero me va a tirar al suelo. Pero todas las personas que vienen trabajando, todas las personas que vienen caminando, hermano, ¿sabe qué? Se dejan llevar por la gravedad. Y nosotros vivimos en un nivel sobrenatural. Por eso es que cuando nos ponemos de acuerdo en oración y en clamor juntos, milagros suceden, milagros son transformados. Pero es cuando estamos todos unidos en un mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, usted y yo, hermano, hemos sido parte de este equipo radical de celotes que Dios ha levantado por el mundo para desafiar la normalidad. Las mentes, Aníbal Gupta decía, las mentes que están al margen no son mentes marginales. Quiero hablar algo de un personaje que admiro mucho, que es Mandela. Nelson Mandela estuvo prisionero en la isla Robben, allá en Sudáfrica, un poco más de 30 y tantos años, casi una tercera parte y más, casi 2/3 partes de su vida. Él estuvo entre barrotes. Y él le hacían hacer muchos trabajos porque tenían que estar ocupados los presos. ¿Y sabe qué hacían? Lo hacían trasladar cascote de un lado, cascote, y a todos los presos los llevaban y los hacían trasladar a otro lado. Terminaban de trasladar todo el cascote ese que había, piedras, cosas así. Bien, de nuevo otra vez para acá. Agarraban todo el cascote y otra vez lo traían para acá. Y así terminaban de traer con tantos esfuerzos. Bien, otra vez a llevarlo allá. Era una labor inútil. Muchos enloquecían solo de hacer eso. Usted se recuerda que había el apartheid en ese tiempo en Sudáfrica. Los negros no podían entrar a los restaurantes de los blancos, no podían entrar a las universidades, no podían entrar a los colegios de los blancos. Y Nelson Mandela, en ningún momento él decayó su semblante y se desanimó y se enloqueció como muchos otros. ¿Y sabe por qué? Hay un detalle muy importante que usted quiero que lo agarre. Nelson Mandela en su juventud fue ministrado por misioneros metodistas cristianos que les enseñó el valor de la libertad, que les enseñó el valor de andar y caminar con Dios. Nelson Mandela, amados hermanos, él fue instruido y él empezó a gustar de la verdadera libertad que nos trae el Evangelio. Y me vino a la mente mientras oraba en mi casa el Salmo 348, cuando dice, bueno, si le enseñaron a gustar de la verdadera libertad, dice el Salmo 348, dice 34:8, perdón, 34:8, no hay Salmo 348, 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos dicen amén? Gustad de Dios. Él empezó a gustar de Dios en esos tiempos. Él empezó a ser levantado y esas semillas puestas en su corazón, como conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es en Juan nos está hablando la palabra de Dios? Nunca se olvidaron. Y él en la cárcel aprovechó de instruirse, de leer bastante. Él empezó a leer a todos los poetas contemporáneos de la época y a todos los poetas universales como Shakespeare. Él leyó, qué sé yo, inclusive a todos aquellos pensadores sudafricanos que él respetaba mucho, a poetas y filósofos ancestrales de su época como la sabiduría Banta y Ubuntu, que dice que somos personas por medio de otras personas. Amados hermanos, nunca decayó su ánimo. ¿Y sabe por qué? Porque él en su corazón era libre aún estando bajo barrotes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiero explicarte a ti? Hablando de la mente, del poder que hay en la mente. Amados hermanos,
La mente nos habla ya Salomón. El sabio Salomón ya hablaba muchas centurias de años antes de que un hombre no es lo que piensa que él es, pero lo que él piensa todos los días, eso él es. Y lo dice así las Sagradas Escrituras, lo dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermano, si tú estás con pensamientos negativos, si tú estás resentido por algo, si tú estás pensando lo malo, en hacer lo malo, eso eres vos. Eso es usted. Eso es usted. Usted no es lo que usted se está mostrando en la iglesia o se está mostrando en el trabajo. Lo que uno piensa todos los días, eso es. Por eso dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convertirán ¿en qué? En acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos, porque tus hábitos se convertirán en tu destino. Nelson Mandela nos da un ejemplo que me encanta para aplicar lo que yo estoy queriendo transmitir a la iglesia ahora. Entonces, acciones y actitudes surgen de convicciones importantes. Él, ¿qué fue lo que hizo? Él, en vez de estar ahí lamentándose, levantó un seminario, levantó una escuela de liderazgo y empezó a motivar a muchos jóvenes, porque él era 20 años más en la cárcel, donde él estaba era 20 años mayor. Motivaba a la gente para que no desanimen, que un día se iba a establecer los propósitos para que Sudáfrica sea libre. Y él se mantuvo firme. Y él estaba entre barrotes, pero su mente estaba libre. Hermano, la mente es poderosa. Nosotros podemos estar enfermos, podemos estar en una situación de lucha, pero si nuestra mente está ubicada en la palabra de Dios y en los principios y en las promesas que Dios dice que no nos va a abandonar y que nos va a sustentar con la diestra de su justicia, nosotros tenemos que creerle y empezar a glorificar a Dios y alabarle, porque Él lo dice en su palabra y yo lo creo, aun cuando mi momento es de mucha aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Nada nos podrá aprisionar. El atleta que es de élite, hermano, conoce su secreto, y la victoria sabe cuál es el secreto de aquellas grandes atletas que tienen competiciones donde se está jugando todo por sus países en las Olimpiadas Mundiales. Ellos tienen algo muy especial y ellos saben, viven otra realidad de lo que en su entorno están viviendo, es lo que vivía Nelson Mandela. Ellos se saben abstraer de los ruidos, de los gritos que hay alrededor y saben concentrarse. Y dice, bueno, los expertos entran en un estado de alfa, dice, un estado de alfa. Es un espacio protegido de concentración mental. En ese estado de alfa, yo te desafío, hermano, que tú entres cuando estés pasando por pruebas y dificultades y te concentres en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y te concentres, y no los ruidos y aún la enfermedad y aún las luchas nos estén mostrando lo contrario. Nosotros sigamos adelante, sabiendo que Dios todo lo que establece y todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman al Señor. Él tiene propósito, aunque no los entendamos ahora. No vamos a confrontar ni vamos a hacer cavilaciones, hermano, porque aquí usted a la vuelta de la esquina ya va a estar tropezándose, porque Dios es más sabio que los sabios y Él ve las cosas de arriba y nosotros no las comprendemos, dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo también puntualizó esto que estoy diciendo. Busque la palabra Romanos 12:1. Romanos 12:1, del 1 al 2. Así pues, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y escuche, sino, ¿qué dice?
transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Metanoia, cambio de mente. Entendimiento es metanoia, cambio de mente. Nosotros tenemos que entender vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad para Dios, agradable, perfecta, dice. Esta es la batalla que nos toca vencer contra las adversidades, las pruebas, las enfermedades, hermanos, que están aquejándonos hoy por hoy y que sabemos que vamos a salir victoriosos. ¿Qué hacer? Con esto termino. Para asumir nuestra realeza. ¿Qué hacer para cambiar nuestra mente y asumir el poder de Dios como príncipe, como la niña de los ojos de Dios que somos? ¿Usted sabía que usted es la niña de los ojos de Dios? Hay personas que piensan que solamente es la niña, una muchachita. No, la niña de los ojos de Dios. Que el que toca, ay de aquel que toca la niña de los ojos de Dios. Está tocando, ¿quién toca a un cristiano? Hay que aquí haga daño a un cristiano. Está tocando la niña de los ojos de Dios. Es grave porque somos sus hijos, porque somos sus príncipes, porque usted no es cualquier cosa, hermano. Él murió por ti, fuimos rescatados por alto precio. Y Dios va a cuidar a su novia, va a cuidar a sus hijos, va a cuidar a la nación santa escogida de Dios, va a cuidar a los escogidos de Dios que es usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, ¿qué hacer para asumir nuestra realeza? Primero, termino, apartar tiempo extra para tener más intimidad con Dios, con el rey a solas. Los príncipes se reúnen con los reyes, se reúnen con el rey. Entonces usted tiene que reunirse con el rey, usted es un príncipe. Usted tiene que tener tiempo a solas, escuchar qué es lo que él habla, qué es lo que quiere decirte. Hermano amado, él está esperando esos tiempos, como dice Lucas 5:16. Mas él, ¿quién es él? Hablo de Jesús. ¿Qué era lo que hacía para tener más intimidad con su Padre? Él se reunía aparte con él, no solo en el templo, no solo en los cultos, no solo en las pequeñas familias. Y dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué dice que hacía? Oraba. Se apartaba para orar. Usted tiene que apartarse a orar. Tenemos que apartarnos para orar. La lideranza tiene que apartarse a orar. Tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros. Leer y escudriñar las escrituras, ya lo dije. Escudriñar las escrituras porque para vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Leer todos los días, hermano, aunque sea 5 minutos, aunque sea 10 minutos, lea la palabra porque usted va a ser alimentado. 3, entender que el ayuno y la oración semanal no es opcional para el creyente. Diga conmigo, no es opcional. No va a ser opcional para mi vida, diga. Hermanos, tenemos que todos ayunar. ¿Sabe qué? A algunos hermanitos les va a venir muy bien. Figurín va a aparecer, va a ser bueno. ¿Y sabe qué? Desintoxica el hígado, se desintoxica. ¿Y sabe qué? Somos bendecidos, hermano. Se va a sentir más leve, se va a sentir más ágil. ¿Y sabe qué? Y va a agradar a su Señor. Mortificando la carne, porque la carne hay que sujetarla, hermano, porque la carne se viene contra ti, se viene contra mí, va a querer destruirte. El que siembra la carne y a otro tipo de carnes cosechará, ¿qué cosa dice la Biblia? Corrupción. Cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará, ¿qué cosa? Vida eterna. Hermano, tenemos que estar en un nuevo tiempo, entrar en un tiempo donde ya no va a ser el ayuno, la adoración, el culto opcional para aquellos hermanos que tienen tiempo, que no son ocupados como yo. Ay, el día que el Señor nos llame. ¿Estabas ocupado para mí? Yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú puedes inclusive
alabar al Señor como yo lo hago, con mucha unción, cuando le doy un beso a mi esposa. Usted puede adorar al Señor, usted puede alabar. En cuando usted está yendo al trabajo, cuando usted está trabajando, usted puede adorar al Señor. La actitud es lo que el Señor está. Es un estilo de vida. La adoración verdadera es un estilo de vida. Dios quiere tu actitud, que todo lo que haga glorifique a Dios. Tus actitudes, tu forma de andar, tu forma de pensar, de contestar. Cuando alguien viene con una cosanga así que te va, o alguien te grita que estás pasando por ahí, ¿cómo le vas a contestar? ¿Vas a pagar mal por mal? Ahí Dios nos está llamando a mortificar nuestra carne y adorar al Señor en esos momentos de prueba. Entonces, Isaías 43, 21, con esto termino. Isaías 40, hay un pasaje más. Isaías 43, 21 nos dice algo importante también. Léalo fuerte, hermano. Ahí está. 43, 21, más contundente todavía, dice, gracias hermano Arnoldo, este pueblo he creado para, ¿quién dice? Para mí, gracias hermano, para mí. 21, entonces, mis alabanzas publicará. He creado para mí, lo he creado para que me alabe, para que me adore. Hay muchas iglesias que se llaman centros de adoración por eso. Y no estamos entendiendo el valor de la adoración, amados hermanos. Y lo último, es que la realeza no tiene miedo a nada. La realeza no tiene miedo a la muerte y puede ir a la guerra cuando sea necesario, hermano. Cuando sea necesario, está listo, presto para ir a la guerra. Ahí tenemos un pasaje extraordinario cuando la palabra de Dios nos habla en Primera de Samuel. Hablando en 1 Samuel 17, 26 nos dice, yo lo voy a leer muy cortito. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Más adelante él dice que fuese león, fuese oso, tu siervo lo matará, le estaba diciendo, lo estaba convenciendo al rey Saúl para que él vaya a la batalla, para que él vaya a la guerra. Nosotros tenemos que estar así como David, listos, prestos para ir a la batalla, pero batallas espirituales que Dios nos ha llamado a hacer. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, me librará de este filisteo incircunciso. Agarró 5 piedras y agarró y las tiró y ya estaba cargando las piedras. Y dice, ¿acaso soy perro? Le dice, para que me trates así. Hermano, ¿acaso soy perro? Dijo el filisteo. Dice, entonces tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy día en mis manos y te cortaré la cabeza. Y así fue lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, Dios nos está llamando a la guerra, pero una guerra espiritual. Dios nos está llamando a una guerra de 5 puntos muy básicos, muy simples, que quiero que usted lo ponga en práctica. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Sé que tú nos has hablado a todos, principalmente a mí, Padre, porque tu palabra corta para el que la predica y corta para el que la escucha. Señor, queremos, como dice tu palabra, ser oidores de tu palabra, no simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y tu palabra nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este día, Señor, queremos, Padre, pedirte, nos humillamos, Señor. Reconocemos, Padre, que muchas veces no hemos sido conscientes de la realeza, que somos parte de la realeza. No somos conscientes, Señor, de que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, Señor.
que somos linaje escogido. Y muchas veces, Señor, estamos fallando, Padre. Y tenemos mentalidad de huérfanos en vez de hijos. Tenemos mentalidad, Señor, de mendigos en lugar de mentalidad, Señor, de príncipes. Tenemos mentalidad, Señor, de gente abandonada que no tiene nada, Señor, cuando tenemos una gran familia. Señor, perdónanos. Muchas veces tenemos la mentalidad de plebeyo cuando somos reyes y sacerdotes. Muchas veces tenemos la mentalidad de abandonados cuando somos herederos, Señor. Muchas veces tenemos la mentalidad de andar solitarios cuando pertenecemos a una gran familia. La familia de la iglesia cristiana, de la familia y la familia de la iglesia de Dios universal. Gracias, Dios. Levante sus manos. En este día quiero pedirte perdón, Señor, si en algún tiempo no he sido consciente de quién soy y a dónde voy. Dígale, perdóname, Señor. Si no he sido consciente de todo lo que tú has hecho por mí, Señor, para que yo reciba la autoridad en el nombre de Jesús. Y ahora levante las manos más alto todavía y diga: recibo la autoridad, Señor, que viene de parte tuya, para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Me has dado la autoridad para orar, Señor, por los enfermos y que sean sanados los enfermos. Me has dado autoridad, Señor, para atar en la tierra y que sea atado en el cielo. Me has dado la autoridad para desatar las cosas del cielo y desatarlas en la tierra, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Mi alma te alaba. Gracias te doy. Quiero vivir un verdadero evangelio. Quiero vivir una vida verdaderamente como un hijo de Dios, no como un huérfano de Dios. Quiero vivir, Señor, una vida no solamente, Señor, Padre amado, como un querido, sino también como un recordado tuyo. No quiero vivir la vida como un olvidado, sino como un recordado que tú, Señor, me recogiste. Quiero vivir la vida como un reyes y como sacerdote, como dice tu palabra, que hemos sido llamados. Gracias, papá. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, nos humillamos.